Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tengo algo muy especial que compartir con ustedes. Si eres como yo y te encanta perderte en historias épicas, llenas de romance, intriga y batallas espectaculares, entonces te va a encantar este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas históricas. Sí, esas que te atrapan desde el primer minuto y no te dejan respirar hasta el final. Vamos a explorar algunas de las joyas más recientes que han llegado a nuestras pantallas, series que combinan drama, pasión y una producción impecable que te transportará a otra época. Así que prepárense para un viaje en el tiempo lleno de emociones. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido sobre series, películas y cultura en general, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Realmente significa mucho para mí tenerlos aquí. Bueno, ya basta de introducciones, vamos directo al grano. El mundo de las series turcas históricas ha explotado en popularidad en los últimos años, y no es difícil entender por qué. Estas series no solo ofrecen una ventana a un pasado rico y culturalmente diverso, sino que también nos regalan personajes complejos y tramas apasionantes que nos hacen sentir cada emoción. Y aunque hay muchas series históricas turcas increíbles, hoy quiero destacar algunas de las más recientes que considero que son imperdibles. Empezaremos con una serie que ha causado furor en todo el mundo y que estoy segura de que muchos de ustedes ya han escuchado hablar, Bárbaros, Espada del Mediterráneo. Esta serie nos transporta al siglo XVI, a la era dorada del Imperio Otomano, y se centra en la vida de los hermanos Barbarossa, 4 corsarios que se convirtieron en almirantes legendarios de la flota otomana. La serie es una mezcla perfecta de aventura, estrategia militar y drama familiar. Veremos cómo estos 4 hermanos, Aruj, Izir, Ilyas e Isaac, luchan contra las potencias europeas para proteger las costas del Imperio Otomano y defender la fe islámica. La serie tiene escenas de batallas navales impresionantes, efectos especiales de alta calidad y una banda sonora épica que te pondrá la piel de gallina. Pero más allá de la acción, Bárbaros también explora las relaciones entre los hermanos, sus ambiciones, sus amores y sus sacrificios. Es una serie que te hará vibrar con cada victoria y sufrir con cada derrota. Además, la actuación de los protagonistas es magnífica. Cada uno de los actores logra transmitir la complejidad y la humanidad de sus personajes. Si te gustan las historias de piratas, batallas navales y personajes históricos épicos, Bárbaros es una serie que no te puedes perder. Es un viaje emocionante y lleno de adrenalina al corazón del Mediterráneo del siglo XVI. Te aseguro que te enganchará desde el primer episodio. Profundicemos un poco más en el universo de Bárbaros. La serie no se limita a mostrar la brutalidad de las batallas y la ambición de los imperios. Se adentra en la psique de sus personajes principales, revelando sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. Aruj, el mayor de los hermanos, es retratado como un líder nato, un estratega brillante y un guerrero implacable. Sin embargo, detrás de su fachada de dureza, se esconde un hombre atormentado por la pérdida y la responsabilidad de proteger a su familia. Izir, por su parte, es un navegante excepcional y un diplomático astuto, capaz de negociar con los enemigos más feroces. Su intelecto y su carisma le permiten ganarse la confianza de aliados y neutralizar amenazas. Ilyas, el tercero de los hermanos, aporta el toque de humanidad y empatía al grupo. Su sensibilidad y su compasión lo convierten en el confidente de sus hermanos y en el defensor de los más débiles. Finalmente, Isaac, el más joven, es un guerrero en ciernes, ansioso por demostrar su valía y contribuir a la causa familiar. Su juventud y su idealismo lo llevan a tomar decisiones arriesgadas, pero su lealtad y su coraje son incuestionables. La serie también destaca la importancia de la geografía en la configuración de la historia. El Mediterráneo del siglo XVI era un crisol de culturas, un escenario de conflictos entre las potencias europeas y el Imperio Otomano. Bárbaros captura la esencia de este mundo convulso, mostrando la belleza de las ciudades costeras, la majestuosidad de los palacios y la crudeza de los campos de batalla. Las batallas navales son un elemento clave de la serie. La producción no escatima en recursos para recrear los combates entre los barcos otomanos y las flotas europeas. Las explosiones, los abordajes y los duelos a espada son representados con un realismo impresionante. La serie también presta atención a los detalles históricos, como la vestimenta, las armas y las tácticas militares de la época.
Esto contribuye a crear una atmósfera de autenticidad que sumerge al espectador en el mundo del siglo XVI. Además, la serie no se limita a presentar una visión glorificada del Imperio Otomano. También muestra las tensiones internas, las intrigas palaciegas y la corrupción que socavaban el poder del sultán. Esto añade una capa de complejidad a la narrativa y evita caer en estereotipos simplistas. Ahora, cambiemos de escenario y nos traslademos a una época aún más antigua, a la era de los imperios seleucida y romano, con la serie Alparslan, el Gran Selyúcida. Esta serie es una precuela de otra serie turca histórica muy popular, El Gran Selyúcida, Guardianes de la Justicia, pero no es necesario haber visto la anterior para disfrutar de esta. Alparslan nos cuenta la historia de Alparslan, un sultán selyúcida que jugó un papel crucial en la expansión del imperio selyúcida y en la conquista de Anatolia. La serie está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones políticas, batallas épicas y romances prohibidos. Veremos cómo Alparslan lucha contra sus enemigos internos y externos para unificar el imperio selyúcida y prepararlo para la gran batalla de Manzikert, que marcará el comienzo de la presencia turca en Anatolia. La serie es visualmente impresionante con paisajes espectaculares, vestuarios elaborados y coreografías de lucha impresionantes. Además, la serie explora temas como la lealtad, el honor, el sacrificio y el amor a la patria. Alparslan es un personaje fascinante, un líder carismático y un guerrero valiente que lucha por sus ideales y por su pueblo. Si te gustan las series históricas con un fuerte componente político y militar, Alparslan es una excelente opción. Te sumergirás en un mundo de poder, ambición y traición, donde cada decisión puede cambiar el destino de un imperio. Alparslan, el Gran Selyúcida, se destaca por su rigor histórico y su ambición narrativa. La serie se basa en investigaciones exhaustivas sobre la historia del imperio selyúcida, prestando atención a los detalles de la vida cotidiana, la política y la cultura de la época. Los guionistas se han esforzado por crear personajes complejos y creíbles, cuyas motivaciones y acciones reflejen la realidad de su tiempo. Alparslan es retratado como un líder visionario, pero también como un hombre con sus propias dudas y contradicciones. Su lucha por el poder está marcada por la necesidad de tomar decisiones difíciles, que a menudo tienen consecuencias trágicas. La serie también explora las relaciones entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que coexistían en el imperio selyúcida. Se muestra la complejidad de las alianzas y los conflictos entre los turcos, los persas, los árabes y los cristianos. Esto contribuye a crear una imagen más rica y matizada de la historia de la región. Las escenas de batalla son otro punto fuerte de la serie. Las coreografías de lucha son espectaculares y realistas, mostrando la brutalidad y la intensidad de los combates cuerpo a cuerpo. Los efectos especiales se utilizan con moderación, pero de forma efectiva, para crear un impacto visual impresionante. Además, la serie se beneficia de una excelente banda sonora, que combina melodías tradicionales turcas con música sinfónica para crear una atmósfera épica y emotiva. La música contribuye a realzar las emociones de las escenas y a sumergir al espectador en el mundo de la serie. Alparslan, el Gran Selyúcida, es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la importancia de la lealtad y el legado de la historia. Es una experiencia enriquecedora y emocionante que te transportará a un mundo lejano y fascinante. Y si buscas algo un poco diferente con un enfoque más romántico y emocional, te recomiendo Destan. Destan nos transporta a la antigua Asia Central, antes de la conversión de los turcos al Islam. La serie cuenta la historia de Akz, una joven guerrera que busca venganza por la muerte de sus padres, y Batuga, un príncipe heredero con una discapacidad que esconde un secreto oscuro. Akz y Batuga se verán obligados a unir fuerzas para luchar contra las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Destan es una historia de amor y venganza, de lealtad y traición, de esperanza y desesperación. La serie tiene una estética visual muy atractiva, con paisajes montañosos, vestuarios tribales y una ambientación que te transportará a un mundo exótico y desconocido. Además, la química entre los protagonistas es innegable. Su relación es compleja y llena de obstáculos, pero también está llena de pasión y ternura. Si te gustan las series históricas con un toque de fantasía y romance, Destan es una opción refrescante y emocionante. Es una historia que te hará creer en el poder del amor y la amistad para superar cualquier adversidad. Destan se diferencia de otras series históricas turcas por su enfoque en la mitología y el folclore de Asia Central. La serie se inspira en las leyendas y los cuentos populares de los pueblos turcos, creando un mundo mágico y misterioso.
La figura de Akz, la guerrera vengadora, es un arquetipo femenino fuerte y empoderado, que desafía las convenciones de su época. Su determinación y su valentía la convierten en un modelo a seguir para las mujeres de hoy en día. Batuga, por su parte, es un personaje complejo y vulnerable, que lucha contra sus propios demonios. Su discapacidad lo ha convertido en un marginado, pero su inteligencia y su sensibilidad le permiten ver el mundo de una manera diferente. La relación entre Akz y Batuga es el corazón de la serie. Su amor nace de la necesidad y la admiración mutua, y se fortalece a medida que enfrentan juntos los desafíos. Su conexión es tan profunda que trasciende las barreras sociales y culturales. La serie también explora temas como la importancia de la tradición, el respeto por la naturaleza y la lucha contra la opresión. Los valores que se transmiten en Destan son universales y atemporales, resonando con el público de diferentes culturas y edades. La estética visual de la serie es impresionante. Los paisajes montañosos de Asia Central son capturados con una belleza sobrecogedora, creando una atmósfera de misterio y aventura. Los vestuarios tribales son elaborados y coloridos, reflejando la riqueza cultural de la región. Los efectos especiales se utilizan de forma creativa para dar vida a los elementos fantásticos de la historia. Destan es una serie que te transportará a un mundo mágico y te hará creer en el poder del amor y la esperanza. Es una experiencia inolvidable que te dejará con una sensación de asombro y admiración. Ahora hablemos de una serie que, aunque no es tan reciente como las anteriores, sigue siendo una joya que merece ser mencionada: Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Aunque se emitió entre 2014 y 2019, su impacto cultural ha sido enorme, y sigue siendo una de las series turcas históricas más populares de todos los tiempos. Ertuğrul nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue a Ertuğrul y su tribu Kay mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y enemigos. Veremos cómo Ertuğrul se convierte en un líder valiente y respetado, cómo construye alianzas con otras tribus y cómo sienta las bases para el futuro Imperio Otomano. Ertuğrul es una serie épica con una producción impresionante, una banda sonora emotiva y personajes memorables. La serie explora temas como la fe, la justicia, la libertad y la importancia de la familia. Ertuğrul es un personaje inspirador, un hombre de honor y principios que lucha por lo que cree que es justo. Si aún no has visto Ertuğrul, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Es una serie que te dejará una huella profunda y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida. Es un viaje emocionante y lleno de enseñanzas que no te arrepentirás de haber emprendido. Y si ya la has visto, seguro que estás de acuerdo conmigo en que es una obra maestra. Profundicemos aún más en el fenómeno de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie no solo ha sido un éxito de audiencia en Turquía y en el mundo árabe, sino que también ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. La figura de Ertuğrul Gazi se ha convertido en un símbolo de la identidad turca y del orgullo nacional. La serie ha sido elogiada por su representación de los valores islámicos y por su defensa de la justicia y la libertad. Sin embargo, también ha sido criticada por algunos sectores por su visión idealizada de la historia otomana y por su supuesta promoción del nacionalismo turco. A pesar de las controversias, Dirilis, Ertuğrul ha logrado conectar con el público a un nivel emocional profundo. La serie presenta una historia de superación y esperanza, que resuena con las personas que luchan por sus sueños y por sus ideales. El personaje de Ertuğrul es un ejemplo de liderazgo y valentía, inspirando a los espectadores a defender sus convicciones y a luchar por lo que creen que es correcto. La serie también destaca la importancia de la familia y de la comunidad. Los miembros de la tribu Kay se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, demostrando que la unión hace la fuerza. Los valores de la lealtad, el honor y el sacrificio son constantemente enfatizados en la serie, creando una atmósfera de camaradería y solidaridad. La producción de Dirilis, Ertuğrul, es de una calidad excepcional. Los escenarios, los vestuarios y las armas son recreados con un rigor histórico impresionante. Las escenas de batalla son espectaculares y realistas, mostrando la brutalidad y la estrategia de los combates medievales. La música de la serie es otro de sus puntos fuertes. La banda sonora, compuesta por melodías tradicionales turcas y música sinfónica, crea una atmósfera épica y emotiva que realza las emociones de las escenas. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te marcará para siempre. Es una experiencia inolvidable que te hará reflexionar sobre la historia, la cultura y los valores que dan sentido a la vida.
Si aún no has tenido la oportunidad de verla, no lo dudes más. Te aseguro que no te arrepentirás. Estas son solo algunas de las series turcas históricas que creo que vale la pena ver. Pero hay muchas otras series increíbles por descubrir. El mundo de las series turcas históricas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por explorar. Lo que realmente me atrae de estas series es su capacidad para transportarme a otra época, para hacerme sentir parte de la historia y para conectarme con personajes que, aunque vivieron hace siglos, siguen siendo relevantes para nosotros hoy en día. Además, la calidad de la producción es cada vez mayor, con efectos especiales impresionantes, vestuarios elaborados y una atención al detalle que te dejará boquiabierto. Y no olvidemos las bandas sonoras, que son simplemente espectaculares. La música juega un papel fundamental en estas series, creando una atmósfera emotiva y épica que te sumerge aún más en la historia. Así que si estás buscando algo nuevo para ver y te gustan las historias épicas, llenas de drama, pasión y aventura, te recomiendo que le des una oportunidad a las series turcas históricas. Te aseguro que no te decepcionarán. Son series que te harán reír, llorar, emocionarte y reflexionar. Son series que te dejarán una huella duradera en tu corazón y en tu mente. Y bien, llegamos al final de este viaje a través de algunas de las series turcas históricas más recientes que considero que son imperdibles. Hemos hablado de Bárbaros, Espada del Mediterráneo, Alparslan, El Gran Selyúcida, Destan y, por supuesto, la siempre impresionante Dirilis, Ertuğrul. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y para sumergirse en el fascinante mundo de la historia turca. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña guía de series turcas históricas y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra serie turca histórica que les guste mucho y que quieran recomendar. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. También me gustaría saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Realmente me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo vídeos sobre series, películas, cultura y mucho más. Siempre hay algo nuevo e interesante por descubrir. Así que una vez más, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.